Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. En esta ocasión vamos a estar trabajando con las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Entonces, bueno, pues para esto primero tenemos que checar qué onda con el plano cartesiano. Entonces, bueno, ahí en la presentación, en la página que están observando, tenemos un plano cartesiano que está formado evidentemente por dos ejes. Recordarán que el primero de los ejes se le llama eje de las X o el eje horizontal es el eje de las X. De este lado son las X positivas, mientras que del lado contrario sería también el eje de las X, pero las X negativas, ¿sale? Eso ya más o menos lo conocen, no es nada nuevo. Entonces, de este lado tenemos, o en la parte superior, tenemos Y, que sería positiva, y en la parte inferior tenemos Y, que sería negativa. Entonces, cualquier punto ubicado en este primer espacio, o que en este primer cuadrante, vamos a llamar a cada una de estas zonas como cuadrantes. Este sería el cuadrante, déjenme terminar de apuntarlo, cuadrante número uno. En este cuadrante número uno, todos los puntos que se encuentren formados por las coordenadas x, y, entonces van a tener los signos que corresponden al cuadrante donde se encuentre ubicado el punto. Por ejemplo, en este lado sería el cuadrante número 2. Aquí le vamos a poner cuadrante número 2. Este sería el cuadrante número 3. Ya no voy a escribir la palabra cuadrante, nada más el número del cuadrante. Y por último tendremos el cuadrante número 4. ¿Sale? Dependiendo de la posición de cada uno de los puntos en cada uno de los cuadrantes, pues va a depender sus signos. ¿Sale? Lo que vamos a estar trabajando el día de hoy va a ser una, vamos a decirlo así, una relación que hay entre las funciones trigonométricas y su ubicación en el plano cartesiano. Vamos a estar utilizando las mismas fórmulas, recordarán, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Lo vamos a volver a hacer en este formatito como de una especie de U y cosas por el estilo. Entonces, bueno, para lo que nos ocupa en esta ocasión es simple y sencillamente lo siguiente. Vamos a suponer, chicos, que tenemos un punto en el plano cartesiano. Vamos a ponerlo, lo voy a poner con un color verde. Vamos a suponer que tenemos un punto, ahorita lo voy a hacer en el primer cuadrante. Vamos a suponer que tenemos un punto de este lado y lo voy a poner por aquí. Y este punto, entonces a borrar y lo vamos a tener que hacer otra vez. Este punto va a tener una coordenada, evidentemente un desplazamiento en el eje de las X y un desplazamiento en el eje de las Y. Es como si, por ejemplo, partiéramos del origen del plano cartesiano y para llegar al punto fulano tendremos que desplazarnos en el sentido del eje de las X, y una vez que lleguemos al nivel donde se encuentra este punto, entonces desplazarnos en el eje de las Y, en este caso hacia la parte positiva o la parte superior, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es a partir de una coordenada, vamos a suponer que nos dicen que este punto es el punto A y está formado por 5,6. Vamos a ponerle ahorita estos números, 5,6. Entonces quiere decir que para llegar a este punto tengo que avanzar 5 lugares en el eje de las X y después 6 lugares en el eje de las Y. Básicamente lo que estamos haciendo es, pues vamos a ponerlo así como una especie de triángulo. Voy a ver si me sale más o menos derecho. Más o menos, ¿no? Entonces tenemos un desplazamiento que va a ir desde el origen hacia donde se encuentra el punto en una forma de un vector. Este vector va a tener un origen en el plano cartesiano, en el origen del plano cartesiano, y va a terminar en donde se encuentra el punto. Este vector va a tener dos componentes, que es lo que me interesa mucho que aprendamos el día de hoy. Lo voy a poner en color naranja para que se vea diferente al fondo. Entonces voy a tener un componente sobre el eje de las X que va a llegar hasta donde se encuentra el punto, y después voy a tener un componente en el eje de las Y que va a ir hacia arriba y hasta que lleguemos al punto. Estos dos componentes pues no son otra cosa más que los catetos del ángulo que corresponde al eje de las X. En este caso el ángulo que vamos a estar analizando es este ángulo que está aquí. A este ángulo le vamos a llamar el ángulo A, por ejemplo, ¿no? Si el punto es el punto A, vamos a llamarle a este el ángulo A para que pues más o menos tengamos esa relación. Entonces, ahora lo único que va a cambiar es que, bueno, ustedes ya saben, porque ya lo estuvimos viendo, que el seno de cualquier ángulo siempre va a ser el cateto opuesto entre la hipotenusa, que el coseno de cualquier ángulo siempre va a ser el cateto adyacente
entre la hipotenusa. Pero como ahora este ángulo se encuentra en el plano cartesiano, entonces en lugar de llamarle cateto opuesto a este que está aquí enfrente, que es el cateto opuesto, en lugar de llamarlo como cateto opuesto, lo voy a llamar o lo voy a nombrar dependiendo si es horizontal o si es vertical. ¿Sale? Si es horizontal, si la línea o la flecha es horizontal, no importa si va a la derecha o va a la izquierda, siempre la vamos a denotar con la letra X. ¿Sale? Los signos, como les comentaba en la presentación anterior, X si va a la derecha es positivo y si va a la izquierda es negativo, ¿vale? En el caso de que tengamos nosotros una flecha que vaya hacia abajo o hacia arriba, a esa la vamos a denotar con la letra Y. Igual, Y positiva si va para arriba, como lo vimos en la presentación anterior, Y positiva si va hacia arriba o Y negativa si va hacia abajo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Esta flecha naranja pues es horizontal, por lo tanto ahora se va a llamar X. En lugar de que se llame cateto adyacente, se va a llamar X. Y la flecha que va hacia arriba la vamos a llamar Y. Entonces vamos a hacer una pequeña sustitución. Es exactamente lo mismo que ya vimos, pero ahora lo tenemos que relacionar con el plano cartesiano. Entonces necesito escribirlo con nuevos valores. A este le vamos a poner X. Siempre las horizontales van a ser X, no importa si va a la derecha, no importa si va a la izquierda, cualquier ángulo en cualquier punto del plano cartesiano puede ir a la derecha o puede ir a la izquierda. Y en cualquiera de los dos casos se va a llamar X. En el caso de las flechas que van hacia verticales, que van hacia arriba o hacia abajo, a esas las vamos a llamar toda la vida Y. Como el ángulo siempre va a ser el ángulo que esté entre el eje de las X y el plano, vamos a decirlo así, y el vector, entonces ese ángulo siempre va a tener como cateto opuesto el valor de Y. Quiere decir que ahora, en lugar de cateto opuesto, le voy a poner la letra que corresponde, que en este caso sería Y. En lugar del cateto adyacente, pues creo que ya lo podemos definir o deducir de manera sencilla, le vamos a poner ahora X, ¿sale? Y la hipotenusa, bueno, para poder calcular la hipotenusa, esto no es otra cosa más que el teorema de Pitágoras, pero a lo mejor ahora trasladado al teorema, a los planos cartesianos, pero a esta línea o al vector le vamos a llamar el vector R, con una R minúscula. ¿Sale? Este vector R es como si fuese la hipotenusa, es exactamente lo mismo. Entonces, en lugar de hipotenusa, ahora lo que voy a hacer es que este se va a llamar R. Este plano o esta línea roja, este vector rojo, ahora se va a llamar R y le vamos a poner así R. Si nosotros seguimos construyendo las funciones trigonométricas, por ejemplo, la que sigue es la tangente, pues lo único que voy a hacer es que en lugar de cateto opuesto le voy a poner Y en lugar de cateto adyacente le voy a poner X. Y así sucesivamente con todas las demás, ¿sale? Entonces, si el punto es 5,6, pues entonces ya tenemos los valores de X y ya tenemos los valores de Y. Automáticamente, en este caso, el valor de X corresponde a el primer valor. Recuerda que una coordenada siempre es X, Y. Toda la vida va a ser X, Y. Quiere decir entonces que por simple y sencilla comparación, por decirlo de una forma, X es igual a 5 y Y es igual a 6. Si ya tengo X y ya tengo Y, entonces puedo sacar el valor de R. Para poder sacar el valor de R, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que es el cuadrado de los dos lados, la suma de los cuadrados de los dos lados. Entonces nos quedaría como X cuadrada más Y cuadrada. Tiene que ser más porque el que estoy calculando es R y R es el lado más grande, por eso es que es una suma. ¿Sale? Esta la vamos a manejar como una formulita. Lo que estamos haciendo ahora es que en lugar de nada más escribir las fórmulas y pedirte que las recuerdes o que las tengas a la mano nada más porque sí, lo que estoy tratando de hacer es que comprendamos o que logremos relacionar lo que ya vimos en la sesión anterior con esto nuevo para que no se nos haga tan complejo como parece. Entonces, una vez que ya tengo el valor de R, entonces podría yo calcular el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante del ángulo A, y si es necesario también podría calcular el ángulo A, ¿sale? Entonces para eso vamos a hacer un pequeño ejemplo. El ejemplo dice que vamos a calcular las 6 funciones trigonométricas para un punto. Vamos a suponer que nos dicen que el punto es el punto, ¿qué será? Vamos a ponerlo positivo para empezar, un 3,2.
Entonces, lo primero que tengo que hacer es un pequeño plano cartesiano, un pequeño bosquejo de un plano cartesiano. No se trata tampoco de hacer algo muy profesional, simple y sencillamente que se vea lo más parecido a un plano cartesiano, ¿va? Entonces, ubicamos el punto 3,2. Obviamente, este es el eje de las X y este es el eje de las Y. En el eje de las X voy a recorrer 3 unidades o voy a avanzar 3 espacios y después voy a avanzar 2 espacios hacia arriba. Vamos a suponer que el punto P anda por aquí. ¿Sale? Entonces, si nosotros construimos un triángulo a partir de ese punto P y de sus componentes, recuerden que estas cosas se van a llamar componentes. Después, en física, cuando pasen a física, se van a dar cuenta de la relación que hay entre lo que estoy haciendo ahorita y lo que en algún momento tendrán que hacer en física. Entonces, bueno, este sería una flecha que va hacia arriba y esta sería una flecha que va hacia la derecha. La voy a tratar de poner encima del eje para que se sobreponga el color negro y se pueda visualizar un poquito más. Entonces, bueno, ahí tengo mis dos flechas. Una de ellas se va a llamar Y, que ya quedamos que es la flecha vertical, y la otra se va a llamar X. Y obviamente voy a poner ahorita en otro color, lo voy a poner en color morado, voy a poner el vector R, que sería el vector que va desde el punto de origen hacia el punto P. Y con eso ya tenemos un triangulito. Está, la verdad que está bastante sencillo. Entonces, ¿cuánto vale X en este caso? Lo voy a poner ahora en color naranja, como estábamos. X es igual a, según nuestra coordenada, recuerden que esto es X y esto es Y. Entonces, X es igual a 3. Aquí le vamos a poner que X es igual a 3 y que Y es igual a 2. Ya teniendo los valores, entonces voy a calcular el valor o la magnitud del vector R o de la flecha R, ¿sale? Y para calcularla me voy a cambiar al color morado que estoy utilizando para la R, y entonces va a ser R es igual a la raíz cuadrada de X elevado al cuadrado más Y elevado al cuadrado. Siempre es importante, es bueno, son buenas prácticas poner nuestras fórmulas, aunque a lo mejor alguno de ustedes, y tendrá a lo mejor razón hasta cierto punto, es bueno, ¿a qué pongo la fórmula si ya sé cuáles son los valores? Creo que es muy importante que se respeten estas buenas prácticas, o sea, poner el procedimiento completo, ¿no? Entonces sería 3 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado, y al hacer la operación, meter la calculadora, 3 por 3 obviamente son 9, y 2 por 2 son 4, entonces nos va a quedar la raíz de 13. No vamos a sacar los decimales, simple y sencillamente va a quedar como R es igual a la raíz de 13. Ya se dieron cuenta de que es muy similar a lo que hicimos el día de ayer en la sesión en vivo que tuvimos que estuvimos trabajando con esto, ¿no? Entonces, para poder hacerlo, entonces simple y sencillamente seno del ángulo P le voy a poner ahora, porque estamos hablando del punto P. Le puedes poner la letra que quieras. A mí me gusta ponerle la misma letra del punto para no hacernos bolas. Entonces, seno del ángulo P va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso es Y, que simple y sencillamente sería Y entre R. O sea, el cateto opuesto entre la hipotenusa es exactamente lo mismo, nada más que ahora en lugar de cateto opuesto le vamos a llamar Y, y en lugar de hipotenusa le vamos a llamar R, ¿vale? Entonces Y entre R. Y es igual a 2 y R, pues lo acabo de calcular, es la raíz de 13. Luego seguiría el coseno. El coseno del ángulo P sería igual entonces a X entre R. Y esto me daría como resultado 3 entre la raíz de 13. Luego seguiría la tangente del ángulo P, que sería Y entre X, cateto opuesto entre cateto adyacente, y esto me va a dar 2 entre 3. Luego sigue la cotangente, quedamos en común acuerdo el día de ayer, que traten siempre de poner un formato como de U, por decirlo de una forma, ¿no? Las funciones trigonométricas directas en el lado izquierdo, mientras que las funciones trigonométricas inversas pónganlas del lado derecho. Entonces, la cotangente pues sería al revés, sería X entre Y, ¿sale? Y obviamente sería 3 entre 2, ¿sale? Luego seguiría la secante de P, y esto sería R entre X, al revés de la que ya tenemos enfrente, y entonces esto me quedaría como raíz de 13 entre 3. Y por último la cosecante de P, que sería R entre y esto me daría como resultado raíz de 13 sobre 2. Y con eso ya tenemos las 6 funciones trigonométricas para para nuestro punto que nos están proporcionando como datos, y sería todo lo que tendremos que hacer en este apartado. Lo demás lo vamos a ver en la sesión en vivo, ojalá que se puedan conectar, traten de ser puntuales y de permanecer en su sesión. Recuerden que esa sesión tiene un valor porcentual, equivale al 20% de su calificación del bloque, entonces son por lo menos unas
pues yo le calculo unas 10 sesiones que vamos a tomar en cuenta para esa calificación. Entonces, mientras mayor sea el número de sesiones a las que te puedas conectar, pues la pérdida de puntaje va a ser mucho, mucho menor, ¿sale? Obviamente les recomiendo que entreguen sus actividades dentro de los tiempos establecidos para que no sea necesario tener que estar descontando ahí algunas décimas y que después esto se convierta en una situación desagradable, ¿sale? Entonces, les agradezco mucho su atención y los espero en un rato más en la sesión en vivo. Gracias.